pasa más o menos a 2 traveses de dedo de la epitroclea y del epicóndilo. Ustedes pueden llamarle epitroclea, si quieren llamarle epitroclea. Hay algunos textos que le llaman epicóndilo medial. Sí, bien digo, epicóndilo medial. Y al epicóndilo lateral. Yo prefiero la nomenclatura más fácil de epitroclea y epicóndilo. Pero si alguno de sus profesores de práctica habla de epicóndilos lateral y medial, ya saben que el medial es la epitroclea. Y lateralmente, dicen muchos textos, corresponde a una línea que pasando y trazando, bueno, pero esa línea que trazan a partir de los epicóndilos hace que toda la masa muscular quede por fuera. En realidad, el límite corresponde a la masa muscular que ocupa la región de brazo, punto. No hay más, no se puede trazar un límite óseo. Los límites, o sea, los reparos anatómicos óseos son para palparlos y tener una ubicación anatómica para hacer un procedimiento médico. Para eso sirven los reparos anatómicos, ¿no? Puede haber una enfermera Nobel que recién está, o vos como médico que querés poner una inyección intramuscular y todavía no la pusiste, tenés algunos reparos, entonces palpás la espina ilíaca anterior superior y te vas un poquito a... Bueno, no sé. Y estás en el cuadrante súper externo de la región glútea y ahí pones tu intramuscular. Son reparos que te sirven a vos para hacer procedimientos, pero no necesariamente estos reparos óseos van a servir para trazar límites, ¿no? Entonces, en el brazo tenemos la eminencia bicipital, que es la eminencia del músculo bíceps, que es el más externo, el más superficial del brazo. Y por lo tanto, entre esta eminencia muscular y el tríceps, tenemos el canal bicipital externo o canal bicipital lateral y el canal bicipital interno o canal bicipital medial. Como siempre, en la anatomía, todo lo estudiamos por planos. Esto es un tema básicamente topográfico. Entonces, lo primero es la piel, que es bastante delgada. La piel del brazo interna tiene muy poco folículo piloso, la externa sí, tanto en el hombre como en la mujer. En el antebrazo más aún, ustedes ven el antebrazo y bueno, algunos de ustedes que son varones me dicen cuántos pelos tiene la región antebrachial interna y si tiene mucha pilosidad muéstremela porque todavía no vi. Y la grasa se divide en una grasa areolar, que es una grasa superficial, que esto no varía ni en el brazo, ni en el antebrazo, ni en el muslo, ni en la región glútea de todos los seres humanos. Hay un tejido celular subcutáneo areolar superficial y un tejido que es la fascia superficial o fascia superficialis, que es el profundo, que es el lamelar, con adipocitos diferentes, que ya más o menos lo hemos visto en las clases anteriores. Y por supuesto, dentro de esa grasa están las venas superficiales, que son la vena cefálica y la basílica, que discurren por los canales bicipitales que acabamos de mencionar, y nervios superficiales que le van a dar la inervación al brazo, es decir, el nervio braquial cutáneo interno, o braquial cutáneo medial, el nervio accesorio del braquial cutáneo interno, y el nervio radial, ¿no? Al braquial cutáneo interno le pueden llamar cutáneo medial del antebrazo, al accesorio del braquial cutáneo interno le pueden llamar cutáneo medial del brazo, porque ahí nomás se queda, en la parte medial del brazo, ahí termina la piel del brazo, y al radial, no, ahí no hay conflicto con la literatura. Luego los aponeurosis, que son los compartimientos que se meten, el tejido conectivo, aponeurótico, la fascia, se introduce y se inserta en el hueso, se inserta en el húmero, y divide el brazo en dos grandes compartimientos, ¿no? El compartimiento anterior y el compartimiento posterior, muscular. El compartimiento anterior tiene 3 músculos: bíceps, braquial anterior y córax braquial. Y el compartimiento posterior, un solo músculo, tríceps. ¡Pac! Si hay algo más fácil que eso, me lo dicen, porque no lo sé todavía. Y luego ese plano que acabo de mencionar. Dentro de los elementos vasculares tenemos 2 venas, ¿no? Que siempre hay que dejar, ¿no? Por lo menos los trayectos venosos, vieron que los profesores, lo que hacemos en práctica es dejar venas de gran calibre y eliminamos todas las venitas, que son las venitas que le dije que están al lado de las arterias. Por cada arteria hay 2 venas colaterales que a veces afean la disección. Entonces, para que quede lindo, después lo pintamos, ¿no? Lo eliminamos. Pero no vamos a eliminar, por ejemplo, la vena basílica. No vamos a eliminar la vena cefálica, ¿no? Entonces, en este canal bicipital externo está justamente discurriendo la vena cefálica, que la vamos a mantener en la disección que ustedes la vieron, y luego la vena basílica en el canal bicipital interno, o medial, ¿no? Luego, estas venas van a formar la mediana cefálica, la mediana basílica, la vena mediana, y la vena cubital y la vena
radial, que lo vamos a estudiar en el antebrazo. Listo. Ahí está la cefálica, ahí está la basílica, aquí no se ve la vena mediana, pero sí se ve la continuación de la vena cefálica y la continuación de la vena basílica. Bueno. El nervio braquial cutáneo interno, o braquial cutáneo medial, ¿no? Siempre lo van a ver ustedes en la disección junto con la vena basílica. O sea, ustedes ven dónde está la vena basílica, esta es la vena basílica, ese es el braquial cutáneo interno. O sea, sigue el trayecto de la vena basílica. Se hace superficial a nivel del brazo, ¿no? Y se hace superficial, por supuesto, a nivel del antebrazo. El braquial cutáneo interno inerva brazo y antebrazo, ¿no? Hay dos literaturas, le pueden llamar braquial cutáneo interno, y si quieren, como le dije, le llaman cutáneo medial del antebrazo, porque es un nervio que continúa para darle la sensibilidad interna al antebrazo. El antebrazo es sencillísimo, ustedes ponen el antebrazo, si un profesor quiere, le pone con un plumón, le tiene dos. Entonces dice, la inervación sensitiva del antebrazo es el lado externo, el músculo cutáneo, y el lado interno, el cutáneo medial del antebrazo, es decir, el braquial cutáneo interno. Se acabó. O sea, antebrazo y inervación sensitiva es sencillísimo, y posterior radial, y se acabó el tema, ¿no? En cambio, el braquial cutáneo interno es un nervio del brazo, porque se queda en la piel del brazo. Por eso le llaman cutáneo medial del brazo, porque solamente inerva la parte medial, la parte interna del brazo. Que ya lo vimos eso cuando hicimos plexo braquial, ¿no? Bien. El nervio accesorio del braquial cutáneo interno medial, o sea, el cutáneo medial del brazo. No llega al antebrazo, se queda en la piel del brazo. Siempre van a ver una ramita en el brazo, que es una piltrafita que está suelta. El braquial cutáneo interno continúa hasta el antebrazo, hasta abajo. Y lo van a ver junto a las fascias, a veces de la muñeca, que lo dejamos para que se mantenga y no se pierda. O sea, van a ver un nervio completo, igual que el músculo cutáneo, que lo van a ver completo en el antebrazo, pero el accesorio del braquial cutáneo interno no. Siempre va a ser un nervio que está cortado, más o menos a nivel medio del brazo, porque le da inervación sensitiva al brazo y a la parte interna del brazo acá. O sea, cuando sacamos la piel del brazo, se fue el nervio, no hay forma de mantenerlo, porque se fue a la piel. No inerva un músculo, no es profundo. Bien, entonces inerva la piel de la cara interna del brazo y siempre va a estar suelto. Entonces ustedes tienen que tener idea también en el momento del examen práctico. Por eso es que yo quiero que ustedes roten, perdónenme la digresión, pero yo quiero que ustedes aprueben todos, ¿no? Yo estoy seguro que si algunos chicos han desaprobado el curso anterior, es porque no se ubicaron, porque tuvieron digamos, otras prioridades, porque tenían necesidad de aprobar otro curso y dejaron de lado anato, no porque anato fue difícil, porque acá no hacemos un curso de anatomía de esos cursos de anatomía retrógrados, que cuanto más desaprobamos, mejores somos, ¿no? Entonces, por eso les dije, por favor, todos los alumnos que tengan ciertas dificultades, tanto en práctica, etcétera, acérquense a mí particularmente, también al doctor Llano, y vamos a buscar la forma de que puedan ingresar al anfiteatro en una mesa que haya menos alumnos, que haya 6 o 7 alumnos. Yo me encargo de eso. Y si es que es necesario que un día sábado, así como ahora vamos a venir el sábado todos los profesores, porque nos van a dar una capacitación, también hacer repasos en el anfiteatro. Para los que tengan dificultades lo vamos a hacer. Si hemos tenido 80% aprobados al final del curso de Anatomía 1 del año pasado, ahora quiero tener más. Yo no soy el profesor que siente que un curso que tiene mucho porcentaje digamos, de desaprobados, entonces es un curso filtro, por lo tanto es un curso respetable. Esa no es mi forma de pensar. Yo me siento satisfecho cuando el alumno aprobó, pero aprobó aprendiendo. No aprobó porque el curso está tan regalado que tengo que ser esto dedo ya aprobada, ¿no? Ridículo, ¿no? Pero tienen que aprender. Entonces vamos a hacer todo lo posible durante este curso, inclusive con tiempo adicional de docentes y el mío propio, para que a ustedes les vaya bien. Pero en el examen práctico tienen que tener también, no pensar en difícil. Porque si ustedes piensan que nosotros queremos, no, seguramente retorcido está preguntando algo difícil, entonces claro, está mal, porque ya está partiendo de una premisa equivocada. Si yo preguntara, ¿no? Y pongo el alfiler en el nervio cutáneo medial del brazo, en el accesorio braquial cutáneo interno,
tengo que prepararte el escenario para que te des cuenta. No puedo ponerlo de cualquier manera, porque entonces lo hago para que te equivoques. Te tienen que pensar que siempre tenemos nosotros que buscar en el examen práctico que ustedes tengan referencias. No te voy a poner un músculo que está todo suelto y que le preguntas al profesor qué es eso y te dice, pará, cachito, déjame ubicar, porque no entiendo. O sea, ni el profesor puede. Entonces, ¿para qué te lo pregunto? Ahí sí es una alma podrida que hace eso, ¿no? No lo vamos a hacer. Entonces, en el anfiteatro vamos a tratar de contemplar siempre las referencias, que tengan referencia para poder definir qué cosa es lo que estamos preguntando. No vamos a preguntar nada de teoría. Si mencionas una nomenclatura, vamos a aceptar la nomenclatura. El ciclo pasado, lo que hubo sí es, en el examen es radial. Radial. Pero ahí estaba la arteria, estaba el nervio. No te lo podemos validar. Tienes que poner arteria radial. Tenés bastantes segundos como para poner arteria radial. Si pusiste radial nada más, y ahí estaba la arteria del nervio, ¿cómo hago para validarte? Claro, evidentemente si había algo que todavía hicimos para colmo está pintado rojo, ¿no? Probablemente yo te valide, porque digo, de hecho, esta criatura no va a pensar que es el nervio y todavía para colmo está pintado rojo. Ella pensó o él pensó que es la arteria radial. Pero hay un profesor principista no te lo va a validar. O sea, empezar a poner A. No pongas arteria, A. No pongas nervio, pone N. No pongas vena, pone una V. Ya está. Y el nombre. Más fácil y más ayuda posible. Pero traten de hacer las cosas bien, de no ponerse nerviosos. Esa es la idea del examen en el anfiteatro. Y de rotar en las mesas. Yo siempre les digo lo mismo. Roten. Que sus profesores roten. Ayer le dije lo mismo a los profesores, me quedé hasta el final de la práctica. Y hoy igual. Bueno, hoy no hay práctica. Pero voy a hacer un repaso con algunos chicos que me pidieron. Entonces, pero quédense, por favor. Y si el profesor no rota, hay algunas cositas que no hay en este cadáver, doctor, doctora. ¿Sería posible rotar? Porque el doctor Fernando nos dice que rotemos, pero hasta ahora no rotamos. Entonces, por ahí y la profesora dice, bueno, sí, claro, con mucho gusto y rota. Puede ser que se olvide la profesora o el profesor no se dio cuenta y piensa que todo está bien. Pero ustedes saben todo en su mesa. Vos tenés clarísimo lo que hay en tu mesa. Pero vos vas a dar un examen en 10 mesas. En 10. O sea, de tu mesa con las justas va a haber 2 preguntas de tu mesa. Claro, no es tan diferente lo demás cada vez, pero hay diferencias. Que mejor conozcan todos. Es tan fácil. Hay tanto tiempo. Roten. Bien. Entonces, es muy sencillo esto de la inervación. Ya sabemos por dónde va el tema. La parte externa del brazo es el nervio axilar o el nervio circunflejo, ¿no? Y en esta zona tenemos exactamente lo que yo les quería decir. Aquí tenemos el cutáneo, o el accesorio del braquial cutáneo interno, ¿no es cierto? Este es el braquial cutáneo interno, que es el que también le llamamos cutáneo medial del antebrazo, ¿no es cierto? Y acá tenemos entonces el nervio circunflejo o nervio axilar en la parte externa, ¿no? Entonces, esa es la inervación del brazo. Atrás radial, ¿no? Básicamente atrás. ¿Qué más? Tenemos los compartimientos. Las aponeurosis se introducen dentro del brazo. La aponeurosis es tejido conectivo denso regular. Si hay alguna pregunta que es de tejido conectivo, en teoría, no me vengan a reclamar que eso de tejidos es histología, doctor. Así que después viene la mamá a decirme, pero a mi hijito le preguntaste histología y vos sos el curso de anatomía. No, perdón. Yo te estoy hablando de tejido conectivo y tengo todo el derecho del mundo de preguntarte el tejido conectivo y cómo se comporta el tejido conectivo a nivel braquial o a nivel antebraquial. Eso es anatomía. Yo no te hago la pregunta microscópica de la histología. O sea, ahora, si te pregunto de tejidos, es porque te lo enseñé. Por lo tanto, te lo puedo preguntar. Sin reclamos, ¿no? Porque después estamos acá. Entonces, las aponeurosis forman compartimientos. Y hay 2 compartimientos, el anterior y el posterior. En el compartimiento anterior vamos a encontrar básicamente 3 músculos, que son el coracobraquial, el bíceps y el braquial anterior, que es el más profundo, el más fuerte, por cierto, en lo que respecta a la flexión del antebrazo sobre el brazo,
Y atrás tenemos el tríceps. Punto. No hay más. Entonces, bíceps, el músculo más fácil de la anatomía humana. Y es un músculo que mucha gente desconoce. Yo recuerdo hace muchos años que pregunté estábamos haciendo un curso a un grupo de fisioterapeutas, y le dije, bueno, el músculo más fácil de la anatomía humana es el bíceps. Entonces, y yo insistía en que a ellos, y también a muchos médicos, el conocer inserciones, salvo que te dediques a ciertas especialidades, tampoco te ayuda demasiado. Y probablemente a un fisioterapeuta en ese sentido tampoco. Entonces le decía, miren, tienen que conocer dónde está el músculo, tienen que saber la acción muscular, pero probablemente la inserción proximal o distal sea importante, pero de menos importancia. Y me dice uno, no, doctor, ¿cómo dice eso usted que es anatomista? Sí, imagínese, bueno, el músculo más fácil de anatomía, ¿cuál es el bíceps? ¿Dónde se inserta? Me dijo, bueno, el bíceps, la inserción proximal a nivel de la epífisis superior del húmero y la distal en la epífisis. Bueno, te das cuenta, le dije que siendo un excelente terapista físico y he trabajado en medicina física y rehabilitación en Almenara, un capo, te das cuenta que siendo un gran terapista no tienes idea de la inserción del bíceps. Porque el bíceps es un músculo que es una ave de paso en el hueso húmero que no tiene ninguna inserción humeral y aún así sos bueno en lo que haces. Lo cual me das toda la razón en el sentido de que muchas veces el conocimiento exagerado de las inserciones de cada músculo no te va a hacer mejor o peor profesional. Porque el bíceps no tiene inserción humeral. Entonces, no me dijo nada más, ¿no? Es decir, dos porciones, la porción larga y la porción corta. La porción corta, ¿a dónde se va? La porción corta se va a coracoides, en un tendón común con el coracobraquial. Acá, ¿no? El coracobraquial es este musculito que ahora no se ve, pero que también tiene un tendón que va de coracoides a la parte interna de la diáfisis humeral, que es un débil flexor. Y esta es la porción corta, que parece larga, del bíceps, la medial. Y la lateral es la porción larga, que es la larga porque tiene un tendón largo, que es el tendón bicipital, que está en la corredera bicipital, que te genera el dolor propio del hombro. Primera causa de hombro doloroso es tendinitis bicipital. ¿Cuál? El tendón de la porción larga del bíceps. Esta es la corredera bicipital. Por lo tanto, esto, que estoy señalando, ¿cómo se llama? Troquín. ¿Y esto cómo se llama? Troquíter. ¿Qué músculos se insertan en el troquíter? Los rotadores externos. ¿Qué músculo se inserta en el troquín? El rotador interno. ¿De qué segmento? Del brazo. Entonces, y se mete a la cavidad, o sea, está por dentro de la articulación. O sea, el tendón de la porción larga del bíceps es un músculo intraarticular. Se mete a la articulación del hombro y se inserta en la tuberosidad supraglenoidea, porque en la infra está el tendón tricipital, ¿no? Luego se convierte en un solo músculo, en un solo vientre muscular que termina, acá no se ve la certus fibrosus o la expansión aponeurótica del bíceps, pero se ve el tendón distal del bíceps que termina en la tuberosidad bicipital del radio. Porque ¿cómo es posible que el bíceps y el braquial anterior muevan el antebrazo, lo flexionen? Porque tienen inserción antebraquial. Es la única manera que cuando se acorten, muevan el segmento hacia acá, hagan flexión. ¿Por qué? Porque no se insertan en el húmero. Si se insertaran en la epífisis distal del húmero, no le harían nada al antebrazo. Pero se insertan en el antebrazo, se insertan en la epífisis proximal del radio del cúbito. Entonces cuando se contraen, que se acortan en esa contracción isotónica, hacen esto. Los dos hacen flexión antebraquial. Entonces, pero claro, esa es la función principal del bíceps, ¿no? Porque la otra función es esta, ¿no? Esta. Si ustedes hacen, por ejemplo, esto, se pone la mano acá en el bíceps y están de la pronación, pasan a la supinación y se tocan, dicen, sí, hay una contracción, ¿no? O sea, cuando hago este movimiento de supinación, el bíceps se contrae. Por lo tanto, es un supinador, pero es un supinador con el antebrazo flexionado en 90 grados sobre el brazo. Ahí. En este movimiento, el principal supinador es el bíceps. En este movimiento, con el codo trabado, que le decimos, o sea, con el antebrazo extendido sobre el brazo, y hacemos supinación, el principal músculo es el supinador corto, que muchos de ustedes ya vieron en la disección. Que dicho sea de paso, el supinador corto es un músculo así, de chiquitito,
en comparación con el bíceps, que es enorme, y sin embargo, en lo que respecta a la fuerza de supinación, o sea, rotación externa, es mucho más fuerte el músculo pequeño que el músculo grande, con lo cual ya vimos también en anatomía hace rato, ¿no? Es decir, lo grande que sea el músculo no significa que sea más importante ni más fuerte. Hay músculos más pequeños que tienen más importancia, ¿no? En función, y que incluso a veces tienen más fuerza que un músculo grande. Y si vamos a hablar de importancia en función, ya vamos a llegar a mano y vamos a ver este musculito ridículo que tenemos en la región tenar, ¿no? Que es el oponente del pulgar, que es el músculo más importante de todo el miembro superior. Y es así. ¿Quién lo inerva? El músculo cutáneo. A todos los músculos de la región anterior los perfora y los inerva el nervio músculo cutáneo, ¿no? Rama terminal del plexo braquial junto con, ¿no?, el nervio mediano. Bien. Por debajo del bíceps, bueno, este es el bíceps, porción corta, ahí está el otro tendón que está cortado, este néter, ¿no? Este néter lower acá, ¿no? Entonces este es el músculo, la porción corta del bíceps en coraco, y acá está el tendón del coraco braquial que está cortadito, ¿no? Y este es miren cómo está este tendón del bíceps largo, de la porción larga del bíceps, se introduce dentro de la cápsula articular para meterse, ahí no se ve, en la tuberosidad supraglenoidea, ¿no? Y ahí sí se puede ver un poquito del acerto de la expansión aponeurótica del bíceps, que en mis disecciones, hay varias mesas que están disecadas por mí, son como 3 o 4, que los disequé el ciclo pasado, porque no había nada estaban con piel los cadáveres, entonces los disequé, y están todos los músculos, espero que se mantengan, los músculos antebraquiales completos, y ¿se acuerdan ustedes que yo ataba hasta la expansión aponeurótica, las ataba con una cuerdita, ¿no? ¿Todavía existen esas cuerditas? ¿Ya desaparecieron? No sé. Creo que siguen, ¿no? Porque yo decía, bueno, para que por lo menos vean este nudito y digan expansión aponeurótica del bíceps, ¿no? Entonces ahí lo van a ver, ¿no? Que justamente lo que hace es cubrir, ¿no?, a el pronador redondo, al músculo supinador largo o brachioradial, etc., ¿no? Y el tendón, que ustedes lo ven cómo se mete hacia o se va hacia radio para insertarse en la tuberosidad bicipital radial, ¿no? Perdón, el braquial radial es por supuesto, ¿no? ¿Ya? Bien, esto que ven acá es el coraco braquial. Un músculo, hay músculos menos importantes que otros, ¿no? Hay músculos menos importantes. El coraco braquial es un músculo que tiene la importancia del pectoral menor, digamos, ¿no? ¿Qué hace el pectoral menor? Hace esto. Es un depresor del hombro. Vos podés vivir sin hacer este movimiento en cualquier momento de tu vida. Digo, probablemente esto, no. O sea, vos en un momento determinado necesitas hacer este movimiento para cosas, pero deprimir el hombro y deprimir la escápula quizá no sea un movimiento tan importante. Entonces para esto tenés el elevador de la escápula, o sea, el angular glomóplato, o tenés el trapecio, los haces superiores del trapecio también, ¿no? Pero hay músculos menos importantes, ¿no? En este caso el coraco braquial, no digo que lo despreciemos soberbiamente, pero es un débil flexor que también está perforado y está inervado por el músculo cutáneo, ¿no? Por el mismo nervio. Es un, digamos, lo que hace a ver, ¿qué hace el coraco braquial? Es un débil flexor, pero es un débil flexor ¿de qué? Es un débil flexor del antebrazo sobre el brazo, ¿no es cierto? Porque todos los músculos anteriores del brazo, ¿qué hacen? Mueven el segmento inferior. O sea, ¿qué hace el bíceps? Esto es flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Qué hace el braquial anterior? Flexión del antebrazo sobre el brazo. Por lo tanto, como el coraco braquial es, digamos, es un músculo secundario, será también un débil flexor del antebrazo sobre el brazo, ¿o no? No, pues está difícil que sea porque, digo, para hacer un débil flexor del antebrazo sobre el brazo tendría que tener un tendón que atraviesa el codo y se inserta en el radio o en el cúbito. Y eso no pasa con el coraco braquial porque la inserción distal del coraco braquial es en el húmero. Por lo tanto, es un débil flexor. Esto es flexión. O si quieren, antepulsión. O si quieren, anteversión. O sea, lo que hace el coraco braquial es esto y esto, débilmente, ¿no? Porque, a ver,
el principal flexor del brazo, porque no puede ser flexor del antebrazo el coraco braquial, porque no llega al antebrazo, no llega a los huesos del antebrazo. ¿Qué le va a hacer el coraco braquial al antebrazo? Es un flexor del brazo, o sea, un anteversor del brazo. Pero el principal, ¿cuál era? Bíceps no, porque el bíceps trabaja en el antebrazo. ¿Cuál era el que hace esto? ¿Cuál es el principal músculo anteversor del brazo? O sea, del brazo. No claro, yo también hago esto con el antebrazo, pero repito, porque lo tengo pegado el antebrazo al brazo. Pero vos me amputás y me quedo solamente con un muñón que es el brazo y hago lo mismo. ¿Cuál es? Empieza con del y termina con toides. Claro. Claro. Los fascículos anteriores del deltoides. ¿Y qué más? El pectoral mayor. El pectoral mayor. ¿El pectoral mayor qué es? ¿Acaso no hace esto? Y además hace esto. Pero ya hicimos hombro, chicos. Ay, claro, lo que pasa es que en práctica no te van a preguntar nada de funciones, ya, pero en teoría algo de funciones te voy a preguntar, si no, ¿qué hago? Son 40 preguntas. Y no digo que estudie para el examen, digo que tiene que tener funciones en la cabeza ya. No puede ser que yo haga esto y ustedes no me digan dorsal ancho. No puede ser que yo haga esto y ustedes no me digan supraespinoso. Deltoides, trapecio, deltoides y pectoral mayor. Dorsal ancho y fascículos posteriores del deltoides. Subescapular. Malditos. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Eso ustedes ya lo tienen que tener. Pero si hicimos hombro. ¿Dónde estaban? Chicos, tírenme un poco de onda también. O sea, sería bueno también que participen. O sea, ¿para qué sirve estudiar anatomía? Para que sepas también qué hacer cuando vas a hacer ejercicio. Para que sepas cuáles son los grupos musculares que actúan en el momento que estás haciendo algún tipo de ejercicio. Cuando vos vas a hacer pesas, ¿acaso no agarrás una mancuerna y te pones acá? Y te apoyás y empezás ahí, con la pesa. Y haces cara de hacer, o así. Los gimnasios son sitios donde la testosterona, los espejos, son sitios de narcisismo. Del estilo, ¿viste? Las chicas van y si tienen lindos cuerpos los exponen, y los chicos también. Entonces los chicos tienen que exponer la gran cantidad de hormonas sexuales masculinas que tienen, entonces hacen esos ruidos, ¿no? Como el gorila que hace esto, ¿no? O sea, porque también es un sitio de pesca, ¿no? Ahí voy a pescar, tengo que hacerme notar. Entonces vos inmediatamente te gritas, mirá qué grande la mancuerna. ¿Cuánto levanta? Así es un sitio absolutamente narcisista. Y entonces, vos vas al gimnasio, ves a una chica que ya tiene 2 años trabajando y evidentemente levanta mucho peso, ¿y qué haces vos que recién te sentís Barbie? Entonces, claro, evidentemente tenés que hacer lo mismo y lo que terminas haciendo es valorarte las articulaciones, los tendones vitales y se pudrió todo, pues sos un pelotudo. Pero en realidad así funcionan los gimnasios. Porque están llenos de espejos, ahí está, así trabaja el narcisismo humano también. Pero bueno, y el profesor de educación física, un profesor de educación física, sabe perfectamente lo que hacen todos los músculos, sabe la acción muscular, la tiene clara. Y como ustedes, como yo les pregunto, no están pensando todavía. No pueden estar pensando. Porque entonces quiere decir que el profesor de educación física sabe más que vos. Yo siempre hablé de un profesor de educación física, que es Javier Talavera. Un capo. El tipo sabía bioquímica, te hablaba del ciclo de Krebs. Y a mí me gustaba, ¿pero por qué? Porque yo también sé ciclo de Krebs. Y de memoria, y lo sé perfectamente, y sé para qué sirve la mitocondria. No que es la central energética de la célula.
Eso lo saben en primaria. Y Talavera te hablaba de bioquímica. Y te decía lo que había que hacer y lo que no hacer, y los anabólicos hormonales, y qué tenías que... Profesor, nunca fue a la universidad en su vida, el tipo. Era un autodidacta, leía. Respetable. Y ese que es médico, tiene título y todavía es especialista, pero no lee, no es respetable. Hay que respetar al que sabe, no al título. Si tiene un título, pero es un oligofrénico, y bueno, es un oligofrénico con título. El respeto es el que sabe. ¿Y quién sabe? El que estudia. El que se siente motivado para estudiar. Y si ustedes no me tiran onda, entonces yo sí siento que no estoy motivando lo suficiente. Que no estoy haciendo lo suficiente porque ustedes lean más, estudien, jueguen en su casa, ¿no? Con sus movimientos, tóquense. Ya que no quieren tocar a su compañero, porque veo que nadie hace anatomía de superficie. Yo hablo y en saco roto, porque no veo ningún profesor que haga anatomía de superficie, que diga, mirá el punto más elevado, mirá. Háganlo ustedes. Si te hago una pregunta en teoría y no tenés idea, parate, ¿no? Y empezá a tocarte y hacer, entonces tenés claro, estos son, ya sabés cuáles son los músculos que hacen esto. Hacer movimiento, te va a ayudar. Porque vas a sentir la contracción muscular dentro de tu segmento. Nadie se va a molestar porque te pares. Pero tienes que hacer algo que haga que ustedes puedan tener una ubicación espacial. Si todo es teórico, entonces ¿qué tenés? Es el racionalismo continental. Nosotros somos idea pura y somos capaces de racionalizar. ¿Qué hacían los empiristas ingleses? El conocimiento es en tanto experiencia. Si nosotros no tenemos de qué asirnos de la experiencia sensible, ¿cómo vamos a conocer? Decían ellos. Y anatomía un poco es eso, ¿eh? ¿Cómo haces para estudiar anatomía si es que no tenés un ancla con tu propio cuerpo? Hágalo. Se van a dar cuenta que todo es más fácil. Pero hágame caso una vez, ¿eh? Bueno. Braquial anterior. Es un músculo de mucha fuerza. No tiene gran pinta, porque no se puede... Nadie va a decir, pero mirá la enorme Alonso, mirá que está tan marcado. Mirá los músculos que tiene. Vos te reís porque nunca lo viste desnudo, pero vos lo ves el brazo bien así. Y mirá qué marcado que está. Pero mirá qué marcación que tiene el braquial anterior. Es como decir, mirá la marcación que tiene Alonso del subescapular. O sea, ¿de qué estamos hablando? La marcación que se va a ver en él es la del bíceps. Pero el braquial anterior también lo va a tener bastante desarrollado, pero no se nota. ¿Por qué? Porque es un músculo posterior. Es como en vez de inferior vamos a ver el sóleo. Vos no ves el sóleo, pero ves los gemelos, los gastrocnemios, ¿no? Está. Es un músculo fuerte. ¿Por qué? Porque tiene mayor inserción ósea. Cuando el músculo tiene una buena inserción ósea, tiene una gran fuerza. Por eso ves gente que tiene una gran, digamos, hipertrofia, por ejemplo, del braquial anterior, con ejercicio, y puede hacer fuerza a otro que es inmenso, y probablemente el que no es tan inmenso gane. O sea, no necesariamente una persona es fuerte porque tenga una gran masa muscular. En general sí ocurre. Pero puede ocurrir que esa famosa hipertrofia sarcoplásmica o sarcomérica tenga algo que ver. Creo que ya lo hicimos en teoría. ¿Ya les hice contracción muscular ustedes? ¿Hicimos? ¿Hicimos en teoría? ¿No hicimos? ¿Sí? Bueno, entonces haremos algo hoy de contracción muscular, ¿no? ¿Es verdad que una persona puede tener más fuerza muscular porque tiene más hipertrofia de sarcómeros? ¿Será que lo que tiene tal vez es una gran, un gran edema, porque tiene no es edema, pero es un acúmulo de agua a nivel intramuscular, tiene el sarcoplasma, se ha incrementado porque en realidad lo que hizo fue tomar anabólicos y crecer de una manera desmesurada apenas en 2 o 3 meses de trabajo? ¿Y ese tiene fuerza? ¿O ese flaquito que está marcado tiene más? Bueno, eso depende también del músculo que está trabajando. Este músculo es muy fuerte. Se llama braquial anterior. Por eso les digo, el supinador corto, que es un músculo que ustedes vieron ya en práctica, que es un músculo triangular chiquitito, es un músculo muy fuerte al hacer este movimiento de supinación. Y sin embargo es amiltrafa. Hay que respetar los músculos por su función y no necesariamente por su tamaño, si no se pudrió todo. Braquial anterior. ¿Dónde se inserta aproximadamente? En el húmero, en la cara anterior del húmero. ¿Y dónde termina? En el cúbito. En el cúbito. Entonces ya tenemos los dos músculos que hacen lo mismo. Bíceps y braquial anterior, ¡pac!, hacen esto. Flexión del antebrazo sobre el brazo. O sea, lo de arriba mueve lo de abajo. Hasta ahí está muy bien.
con excepción en este caso del córax braquial. Única excepción, el miembro superior, porque todo lo de arriba mueve lo de abajo. El segmento inferior, quiero decir. Y el miembro inferior es igual, con una única excepción, que son los aductores, ¿no? Tríceps. Tiene también tres porciones, la porción larga y los dos bastos, el basto externo o basto lateral o cabeza, ¿no? Y el basto interno o basto medial o cabeza medial. Y todo este músculo se hace un solo músculo que termina insertándose ¿en qué hueso? En el cúbito. ¿En qué parte del cúbito? Acá. ¿Cómo se llama esto? Olecrano. Que es una porción rugosa. Toda zona rugosa en los huesos significa que hay inserciones musculares. ¿Y qué hace el tríceps? Lo contrario del bíceps y el braquial anterior. Nadie puede salir para el brazo. Porque si el bíceps y el braquial anterior hacen flexión del antebrazo, el tríceps hace extensión, ¿no? Entonces vos tenés una esto de dominadas y empezás a trabajar tríceps y algunos hacen esto y comienzan hasta abajo y hasta abajo y otra vez los larguitos van subiendo y hasta abajo. Bueno, pero no tenés a nadie que te guíe, entonces, claro, tus músculos van a crecer, pero lo que estás haciendo es una basofia de trabajo, ¿no? Porque estás trabajando dorsales, pero a la vez tríceps. Si querés trabajar tríceps solo, tienes que estar ahí en cortita y hacer esto. ¿Por qué esa es la acción del tríceps? Nada más. Nada más. Eso hace tríceps. Extensión del antebrazo sobre el brazo, punto. ¿No? Entonces, si lo sabe el que tu entrenador, ¿cómo no vas a saber vos que sos médico? O sea, ¿cómo vas a permitir que tuviste tan floja formación de anatomía que ahora decís, ¿cómo sabe mi entrenador? Extraordinario. No puede pasar. A veces pasa. Tríceps. Entonces, evidentemente son tres porciones, ¿no es cierto?, que se insertan, ya lo vimos, ¿no?, a nivel del omóplato, a nivel de la porción larga, por ejemplo. Acuérdense, acá, esta es la tuberosidad supraglenoidea. ¿Quién se inserta ahí? El tendón bicipital o tendón de la porción larga del bíceps. Y en la tuberosidad infraglenoidea, el tendón de la porción larga del tríceps. Acá, ¿no? Y los tres tendones terminan a nivel del olecrano, del cúbito. ¿Quién lo inerva? Igual que al bíceps, el músculo cutáneo. O sea que hay una sola inervación, que es el músculo cutáneo, que hace la inervación motora. El músculo cutáneo inerva a los tres músculos del brazo, del compartimiento anterior del brazo. Músculo cutáneo. Es un nervio motor puro, entonces, ¿o no? Inerva al bíceps, al córax braquial. Y el braquial anterior es un nervio motor puro, en este caso, o no, o será un nervio mixto. Es mixto, pero si el nombre lo indica, es músculo cutáneo. Inerva músculos y también inerva piel. ¿A qué parte de la piel? A la cara externa de la piel del antebrazo. Porque la cara interna de la piel del antebrazo, estamos adelantando, ¿quién inerva? El cutáneo medial del antebrazo, o también llamado braquial cutáneo interno, o braquial cutáneo medial. Muy bien. Y esto es un repaso para ustedes, porque ustedes todos en práctica ya lo hicieron. Querida, te escucho. No. Posterior es radial. La anterior del antebrazo, no. No, de tríceps, yo te dije tríceps. Acabo de decir tríceps. ¿Y dije músculo cutáneo? Ah, bueno, eso es un furcio total. No, perdón. Tienes toda la razón. El tríceps inerva radial. El músculo cutáneo inerva a los músculos de compartimiento. Estaba pensando en los cerros de Úbeda. El músculo cutáneo inerva a los músculos anteriores del brazo. Nada más que al córax braquial, al bíceps y al braquial anterior. Punto. Y es un nervio mixto porque es muscular, por supuesto, es motor y también es cutáneo. El tríceps, perdón, y muchas gracias por la intervención, porque si no quedaba muy mal. El tríceps es inervado por el nervio radial. ¿Ahí dice músculo cutáneo? ¿Dónde? Ah, bueno, porque soy pelotudo, ¿no? No cambié, yo chanco y pedo y hago, por favor, cambien esa barbaridad. Y todavía encima para todo lo leo, ¿no? Es radial, por supuesto que es radial. Que además
es un nervio mixto el radial, porque tiene inervación motora e inervación sensitiva. Además, estos nervios que estamos hablando tienen una tremenda, sobre todo el radial, y sobre todo los nervios que vamos a estudiar más adelante, el mediano, por ejemplo, y el cubital, tienen un tremendo relieve a nivel de los músculos del antebrazo, que ahí sí no es tan fácil porque son 20, pero es fácil, ahora lo vamos a ver si hacemos un repaso, los estudiamos por planos. ¿Cuáles son los nervios que inervan estos músculos? Básicamente, es importante digamos, el relieve que tienen otros nervios, como el radial, por ejemplo, para la parte posterior, y el mediano y el cubital, sobre todo para los músculos de la mano, que también son nervios mixtos, ¿no? Sí, por favor, saquen esto y pongan radial. Qué barbaridad. La arteria braquial, que les dicen arteria braquial, que les gusta decir la arteria braquial, que debería decir la arteria humeral. Igual que la arteria femoral es arteria femoral, porque el nombre de la arteria lo da el hueso con el que tiene relación. La arteria femoral es femoral porque está en relación con el fémur, y la arteria radial porque está en relación con el radio, y la arteria cubital porque está en relación con el cúbito, y no sé por qué le dicen arteria braquial, pero le gusta mucho a Gray hacer eso, ¿no? Por lo tanto, díganle como quieran. La cosa es que sepamos cuáles son las ramas, digamos, colaterales de esta arteria, que sepamos de dónde viene, o sea, desde dónde le llamamos humeral o braquial. Bueno, porque antes era axilar, y el límite es el borde inferior del pectoral mayor. Del borde inferior para arriba es axilar, del borde inferior para abajo es humeral o braquial, punto, ¿no? Tiene varias ramas colaterales, felizmente pocas, o sea que es muy sencillo estudiarla también, ¿no es cierto? Y a nivel de la fosa antecubital se dividen en dos ramas, que son la radial y la cubital. Esta arteria va a dar una serie de colaterales, ¿no es cierto? Una serie de colaterales. Las relaciones de esta arteria son, a ver, esta es la arteria humeral o arteria braquial, ¿no? Entonces, en la parte anterior vamos a tener que la arteria va a estar en relación con el coracobraquial, con el bíceps. Por detrás, los vastos tricipitales, ahí está, el vasto interno o vasto medial, está por detrás de la arteria. Por fuera va a tener el coracobraquial, o sea, externamente el coracobraquial. Y por dentro va a tener en relación con la piel. Recuerden ustedes que inclusive, si ustedes hacen una buena presión sobre el canal bicipital interno, ahí va a estar latiendo la arteria humeral o la arteria braquial. Que cuando hay un accidente y un corte de esa arteria, salvo que te dan un torniquete, es el fin de tu vida, ¿no? Porque si hay un corte de una arteria que tiene la connotación de una arteria de tanto calibre como la arteria humeral o braquial, es muy probable que no pueda llegar a una emergencia viva o vivo, ¿no? Salvo que alguien sepa qué hacer. A nivel del codo vamos a ver muchas colaterales que van a formar los círculos arteriales periepicondilio y periepitroclear. Hay arterias que van hacia adelante y hacia atrás, que se anastomosan con arterias que vienen de la braquial profunda o de la humeral profunda y de las colaterales interna superior e inferior, y forman círculos arteriales a nivel del codo, periepicondilio y periepitroclear, que ustedes más o menos lo están manejando en práctica, ¿no? Entonces, acá tienen el famoso lacertus fibrosus o expansión aponeurótica del bíceps, ¿no? La arteria braquial está exactamente por detrás de eso, ¿no? Y luego tienen ustedes que la relación por detrás es el braquial anterior, que es el músculo que está por debajo del bíceps. Por arriba está el bíceps braquial y por abajo este musculito que está acá, que es el pronador redondo. Pronador redondo es un músculo antebraquial que lo que hace es esto, pronador redondo. O sea, hace prona, hace rotación interna de la muñeca. Pronador redondo. Y también el pronador cuadrado, que está acá, porque el pronador redondo está arriba, el pronador cuadrado también hace esto, pronar. Los supinadores son dos. Uno que supina en este sentido, que es el bíceps, y otro que supina así, que es el supinador corto. Y ahí están estas articulaciones.
radio cubital inferior y radio cubital inferior, que son trocoides y que ya lo vimos en la clase de articulaciones. ¿Qué hacen? Rotación interna de la muñeca, que es pronación, y rotación externa de la muñeca, que es supinación, ¿no? Bien, relación con los nervios. Bueno, a ver, la arteria humeral o la arteria braquial está en relación con el braquial cutáneo interno, ¿no? Está en relación con el mediano. Por ejemplo, acá tiene, este es el músculo cutáneo, estas son las dos raíces del nervio mediano y este es el nervio mediano. El nervio mediano está lateralmente, ¿no es cierto? Primero se sitúa arriba lateralmente, la parte externa de la arteria, pero luego la cruza en X y se coloca al lado interno de la arteria. Este es el nervio mediano. Mírenlo, acá están las dos raíces del mediano, la raíz lateral y la raíz medial, y acá está el nervio medial. Acá está en forma lateral, está en situación lateral respecto a la arteria, luego la cruza a nivel medial del brazo, a nivel de la parte media del brazo, y luego se dirige hacia afuera. Y acá tienen la arteria braquial por dentro y el nervio mediano por fuera, ¿no es cierto? Hasta que llega a la fosa antecubital. Pero también está en relación con el braquial cutáneo interno, que es este. Este es el braquial cutáneo interno. Entonces, ¿dónde la arteria, cómo está situada? Bueno, acá está la arteria y el braquial cutáneo interno está situado por dentro de la arteria. Siempre está por dentro de la arteria. Ahora, ¿a quién sigue el braquial cutáneo interno? En realidad, para que tengan guía con el texto, es a la vena basílica. O sea, siempre está pegadito a la vena basílica, pero siempre está situado por dentro también de la arteria humeral. ¿Sí? El radial va a estar situado por detrás de la arteria, que no lo vemos en esta imagen, y el cubital al inicio por dentro y luego penetra al compartimento posterior, porque el nervio cubital es un nervio, los dos, tanto el mediano como el cubital, son nervios aves de paso en el brazo, ni nervio nada, ni sensitivo ni motor, son nervios para la muñeca, ¿no? Bueno, motor sí, pero sensitivo no. Entonces, y el cubital se hace muy profundo a nivel del brazo, y recién se superficializa aquí, entre el olecrano y la epitróclea, en un canal que se llama canal epitrócleo olecraniano, que ustedes lo conocen porque cuando se han golpeado ese canal han sentido la sensibilidad, el dolor y la molestia en toda la zona cubital de la mano, que es justamente el territorio de inervación del nervio cubital. Es decir, si yo divido la mano, vamos a dibujar una mano humana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, mirá que lindo. Una mano superhumana, ¿no? Entonces, dividimos así. Pero no tengo nada, ningún código. Tac. Entonces, todo este territorio, estoy hablando de la parte anterior de la mano, ¿no? O sea, el pulgar, la región tenar, el dedo corazón, el dedo medio y la mitad externa del anular es territorio de inervación del nervio mediano. En cambio, esto otro que no pinté, o sea, esto es nervio mediano sensitivo y esto es nervio cubital sensitivo, ¿no? Es igual que el antebrazo de la mano, lo dividimos en dos anteriormente. Son dos nervios sensitivos que definen la inervación del antebrazo sensitiva y la inervación de la mano. Pero ahí son protagónicos el mediano. O sea que el cubital ya no se ve prácticamente en el brazo, se hace muy profundo y recién se superficializa en este canal para seguir a nivel antebraquial, que también sigue su trayecto motor normal, como un nervio cinco laterales. ¿Cuáles son las ramas de la arteria braquial? Como toda arteria, ahora, la arteria humeral es una arteria más muscular que elástica. A medida que avanzamos y que nos metemos en los tejidos, las grandes arterias, desde la aorta, se hacen cada vez menos elásticas, van perdiendo su capacidad elástica y van aumentando su capacidad muscular, ¿no? Es igual, es parecido a lo que pasa con los cartílagos, ¿no? Tenés la laringe y luego la tráquea y después los bronquios, ¿no? El bronquio derecho y el bronquio izquierdo, que vos con la mano derecha haces esto, y ya más o menos tenés idea de cómo son tus bronquios, el bronquio derecho
que es más gordito como el pulgar y el bronquio izquierdo que es más delgado, es más horizontal y el otro es más vertical, etc. Pero los bronquios son puro cartílago, es igual que la tráquea. Pero a medida que entra en los pulmones, se van perdiendo los cartílagos y va a incrementarse lo que nunca perdió el bronquio, por supuesto, que es la capacidad muscular. Cuando tenemos un bronquio que está penetrando en el parénquima pulmonar y ya tenemos un bronquiodo terminal y un alveolo, tenemos un bronquio tremendamente muscular, no cartilaginoso. Por eso haces asma, porque el asma es un síndrome de hiperreactividad bronquial. Si hubiera cartílago a nivel distal en el bronquio, nadie sería asmático, porque no habría capacidad de que se obstruya el bronquio. Que por una hiperreactividad tengas una obstrucción y no puedes eliminar el aire a las sibilancias, porque a medida que está avanzando y que está penetrando ese bronquio y se hace un bronquiolo, es muscular, no es cartilaginoso. La arteria, a medida que avanza el tejido hasta capilarizarse, se hace más muscular. Luego pierde todo, ¿no? Porque cuando penetra el tejido pierde el componente muscular, pierde el epi, pierde todo, se queda con endotelio nada más. Un capilar tiene puro endotelio. O sea, son células endoteliales con una tremenda capacidad de permeabilidad. Eso es un capilar, tanto arterial como venoso. ¿No? El capilar arterial tiene una gran permeabilidad con una presión que tiende a que salgan elementos, digamos, nutricios y por supuesto oxígeno. Y el capilar venoso tiene otro tipo de presión que hace que pueda recoger CO2 y también algunos desechos, ¿no? Pero básicamente es eso. Es una vena o es una arteria que se han hecho muy pequeños hasta llegar a capilar, que evidentemente tiene apenas una capa endotelial, ¿no? Bien, entonces toda arteria emite ramas musculares y a esas ramas musculares le vamos a llamar siempre perforantes. Cuando hablamos de que ustedes están haciendo algún tipo de ejercicio, lo que van a hacer ustedes con el ejercicio es perfundir a través de esas perforantes el tejido. O sea, van a llevar más sangre a sus músculos. Por eso están haciendo ejercicio. Ya les dije eso y por eso están calentando. Estás calentando, estás haciendo ejercicio, estás corriendo, estás haciendo pesas, lo que hagas, estás haciendo un deporte, entonces estás roja o rojo y estás más caliente. ¿Y por qué? Porque las arterias se están perfundiendo, por supuesto la presión de oxígeno del músculo aumenta también, porque estás llevando más digamos, sangre arterial a los músculos a través de la perfusión de las perforantes musculares. Te estás calentando. No es una palabra que no tenga significación real. Sí, estás más caliente, porque tu sangre está a una temperatura distinta de tu pabellón auricular, por ejemplo. ¿No? Entonces, la perfusión muscular es a través de perforantes. Y se puede lograr por varias formas. Vos lo podés lograr haciendo ejercicio, o yo lo hago ahora haciéndote una serie de percusiones, ¿no? Previos a un entrenamiento. O quizá que venga tu terapeuta o tu terapista y te haga un masaje. Bueno, después de ese masaje, que es un masaje pre-competición, entonces vos ¿qué tenés? Estás roja y tenés mayor cantidad de perfusión muscular. O sea, tus perforantes musculares están llegando. ¿Para qué haces todo eso? Para intentar no lesionarte. La idea de hacer todo eso, la idea de perfundir los músculos con irrigación arterial, es que cuando vayas a hacer el deporte que te gusta, no te lesiones. O sea, por lo menos esa es tu idea, ¿no? Puede ser que te lesiones igual, porque en un momento determinado superes la capacidad de estiramiento del músculo, o superes la capacidad de estiramiento del tendón, o del ligamento, y se pudrió todo. Nadie dice que no te vas a lesionar. Pero la idea del calentamiento es esa, evitar la lesión. Tratar de evitarla. Que haya una buena perfusión a través de perforantes. O sea, perforantes no hay solamente en la braquial, hay en todas las arterias. Los músculos se nutren a través de arterias o de ramas musculares. Hay literatura que no dicen perforantes, dicen musculares, igual. Pero luego tienen otras que están siempre la arteria nutricia, todo, digamos, toda sección topográfica tiene todo hueso tiene una arteria que lo nutre, que perfora el periósteo, o sea, la membrana que cubre el hueso, y que se encarga de nutrir el hueso, ¿no? Pero además tienen otras ramas importantes. Por ejemplo, en este caso, la arteria braquial profunda o humeral profunda, ¿no? Ustedes vieron que el húmero es un hueso que, si vos lo ves bien, parece que si en un momento fue blando, fue tan tirado y alguien lo torció. Y se nota, sobre todo por la parte posterior, lo que llamamos canal de torsión. Ustedes lo vieron en la práctica con los profesores. Bueno, la arteria braquial profunda o humeral profunda discurre justamente por ese canal de torsión posterior
que acá está velado, que está por detrás, junto con el radial. Es lo que vimos en hombro, ¿no? El famoso triángulo, ¿se acuerdan de Avelino Gutiérrez, que estaba la arteria braquial profunda, humeral profunda con el radial? Bueno, ahora vamos un poquito más abajo. Vamos a seguir esas ramas arterial y nerviosa, pero nos quedamos con el nervio de lado y vemos a esta que es la braquial profunda o humeral profunda. Y esta humeral profunda se va a dividir en dos ramas terminales, justamente a nivel del codo. Una rama anterior que se va a anastomosar con la recurrente radial anterior y una rama posterior que se va a anastomosar con la recurrente radial posterior. La recurrente radial anterior es rama radial. Recurrente radial anterior. Recurrente es una rama que se va hacia arriba. O sea que esta es la arteria y da una ramita hacia arriba. Recurre, sube. Entonces la recurrente radial anterior, entonces, ¿de dónde va a salir? De la radial. Esta es la arteria radial y sale la recurrente radial anterior. Y se anastomosa por delante de esta zona que es el epicóndilo. En cambio, esta misma humeral profunda tiene una rama posterior, va por detrás del epicóndilo y se anastomosa con la recurrente radial posterior. Pero la radial no da ninguna recurrente radial posterior. La recurrente radial posterior es la rama de la cubital. A ver, el cubital, la arteria cubital da unas dos ramitas que son la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior, que luego se van a anastomosar con, ahora vamos a ver las colaterales de la epitroclea, y da un tronco que es que es el tronco de las interóseas. Ahí lo tienen. Ese tronco de las interóseas da la interósea anterior, que junto con el nervio interóseo, que va a inervar el pronador cuadrado, lo van a ver en todo el trayecto posterior del antebrazo, la interósea anterior y el nervio interóseo, que es ramal mediano, el nervio interóseo. Entonces, en varios antebrazos está perfecta, la interósea anterior y el nervio interóseo. Lo van a ver. Si no lo vieron, roten. Yo imagino que está todavía. Hay que tener fe. La fe es lo más lindo de la vida, ¿no? Entonces, pero miren, esta es el tronco de las interóseas. Interósea anterior. Y esta es la interósea posterior, rama de la cubital. Y la interósea posterior da la recurrente radial posterior. No radial porque salga de la radial, sino radial porque se va hacia radio. Y la recurrente radial posterior, rama de la interósea posterior, que a su vez es rama del tronco de las interóseas, se anastomosa con la rama posterior, ¿no es cierto?, de la braquial profunda o humeral profunda. Entonces ahí tenemos todo el círculo anterior periepicondilio. El periepicondiliar es más fácil, porque ustedes tienen que la arteria humeral da dos grandes colaterales mediales. Esta que llamamos colateral interna superior o colateral medial superior o colateral medial proximal, llámenle como quieran, es lo mismo. Yo prefiero colateral interna superior porque me parece más fácil, pero pueden llamar colateral medial proximal. Y la colateral interna inferior, que es la colateral medial distal, ¿no es cierto? Bueno, esta ramita se va hacia atrás, la colateral interna superior. Y esta, la colateral interna inferior, da dos ramas a nivel del codo. Una que se va hacia adelante y una que se va hacia atrás, ¿cierto? Entonces va a formar, ahora vamos a ver, el círculo arterial periepicondiliar, ¿cierto? Bien. Este que vimos es el círculo periepicondilio que tiene que ver con la braquial profunda o humeral profunda. Repito ese círculo periepicondilio. Esta es la arteria humeral profunda. A nivel del codo da dos ramas terminales. Una va para adelante y una va para atrás. Llámenle ventral y dorsal, anterior y posterior, llámenle como quieran. Es igual. Y acá tienen la arteria radial. Y esta es la arteria cubital. La arteria radial tiene una recurrente que se llama recurrente radial anterior. De la arteria radial no sale la recurrente radial posterior. Entonces, la recurrente radial anterior se anastomosa con la rama anterior de la humeral profunda. Punto. ¿Por dónde? Por delante de del epicóndilo. ¿Sí? Y tenemos todavía esta ramita, que es la rama distal, la posterior de la humeral profunda, que se va hacia atrás. Y ahora ya dejamos de lado la radial y nos vamos a la cubital.
La cubital, además de dar las recurrentes, que ahora no nos interesan, da el tronco de las interóseas. El tronco de las interóseas da la interósea anterior, que repito, que discurre sobre la membrana interósea, porque el radio y el cúbito tienen una membrana, que es la membrana interósea, y la interósea anterior, rama del tronco de las interóseas, junto con el nervio interóseo, que es rama del mediano, discurren por esa membrana y terminan perdiéndose a nivel del pronador cuadrado en la muñeca. Que irrigan e inervan, por cierto. Pero luego también tenemos la interósea posterior, que es esta ramita, y la interósea posterior da la recurrente radial posterior, que es anastomosa con la rama posterior del humeral profundo y forma el círculo arterial P y epicondilo. Más claro el agua. ¿Qué tenemos? Tenemos las dos colaterales. La colateral medial proximal, que es la que le dije que es esta, yo prefiero colateral interna superior, lo que yo prefiero no importa, porque en el examen yo le pongo las dos nomenclaturas, por eso vamos a tener bastante texto. Los exámenes, perdón por la digresión, porque como es una clase corta podemos hablar. Para mí, el examen tiene como finalidad que el alumno se sienta bien, incluso si le fue mal. Es un buen examen, chicos. Un buen examen es, como yo siempre les dije a la gente del ciclo pasado, ese que tiene un alto nivel de discriminación. Un alto nivel discriminativo. O sea, ¿qué es eso? Es un examen que premia al que estudió y mata al que no estudió. Un examen, porque quiero que quede claro lo que yo pienso de un examen. Un examen que tiene un alto porcentaje de desaprobados. Y yo sé que también desaprobó, por ejemplo, Valentina, que es una excelente alumna, que estudia, que es aplicada y tal, y desaprobó también. Es un pésimo examen. Porque es un examen que hizo preguntas tan difíciles que incluso los buenos alumnos cayeron. O preguntas capciosas. O preguntas que lamentablemente el ciclo pasado preguntábamos mucho A más B, B más C. O este ciclo ya no lo vamos a hacer porque parece que eso también puede generar, o ninguna anterior, tampoco vamos a poner ninguna. Cuando ponemos todas es para ayudarlos, porque en el 70% de exámenes donde se ponen todas las anteriores, el 70% de las veces la respuesta es todas las anteriores. O sea, si tenés duda, poné todas, ¿no? Puede ser que no, tampoco no te hagas el vivo, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? Uno puede jugar con un examen objetivo de opción múltiple. Pero si el examen desaprobó a mucha gente, entonces es un examen que tiene un pésimo nivel discriminativo. Porque mató a los que estudian y a los que no estudian. Una porquería de examen, habría que tomar otro, ¿no? O lo que hacemos nosotros, ¿qué preguntas tienen el peor nivel discriminativo? La pregunta 4, la 17, la 22 y la 31. Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos esa pregunta del examen y volvemos a corregir sobre 36. Y con eso aumenta la cantidad de aprobados notablemente. Yo pretendo que estos exámenes tengan menos preguntas anuladas. Siempre hay, ¿eh? Que tenga menos. ¿Qué pasa con una pregunta que tiene un porcentaje de aciertos bajísimo? Que todos ustedes, nadie estudia. Vagos, ¿qué hicieron? ¿Qué estuvieron haciendo? Porque no puede ser. O sea, algo pasó conmigo. O sea, de alguna manera yo creía que, o sea, por ejemplo, si ahora imagínate que vos no me decís nada y no me dice, pero doctor, ¿qué le pasa? ¿El tríceps? ¿De dónde sacó que le inerva, yo qué sé, el ciático? No le inerva el ciático. Ah, pero ahí decía ciático. Ah, y yo repetí ciático. Gracias por decírmelo. Pero pongamos que yo dije ciático, como que le inerva el tríceps, el nervio ciático, y como yo dije ciático, entonces, y te pongo los nervios y te pongo ninguna, entonces es ninguna, porque es ciático. Y después me reclamas, perdóneme, pero usted dijo ciático, tengo su grabación. Perdón, nos podemos equivocar, como me pasó. Por eso en la primera clase le dije, duden de todo lo que digamos, porque nos podemos equivocar. Y para eso está para levantar la mano y para decirnos que eso pasa. Y no ocurre nada, no pasa nada. ¿No? Entonces, la idea es que aprueben, pero si hay realmente una pregunta que no tiene nada de nivel de acierto, significa que en la teoría, lamentablemente el profesor que hizo la teoría no dejó claro el concepto. O sea, esa pregunta debe ser anulada, sin miedo. No se debe rajarle las vestiduras a ningún profesor por hacer eso, ¿no? Tratamos de ser, además de buenos profesores, buenos evaluadores. No siempre se logra. Cuando nos equivocamos hay que anular preguntas. Evitémoslo en la medida de lo posible. Me refiero a los profesores. Ahora, ¿qué pasa cuando aprueban todos? O sea, aprobó Alonso, que es un excelente estudiante,
y Valentina que es vaga, pero la reina de las vagas, ¿no? Entonces, pero los dos sacaron 20, porquería examen. Porque claro, ¿para qué estudió Alonso? Si sabe que Valentina no estudia, no, es más, no le interesa nada. Es un ejemplo, quería dar, o sea, que todo lo contrario, porque está demostrando que es un excelente legal, ¿no? Pero digo, vaga total. Entonces, ¿qué lectura tiene Valentina? ¿Para qué estudiar? ¿Qué lectura tiene Alonso, perdón? ¿Para qué estudiar? Si Valentina saca 20 igual que yo, ¿para qué voy a estudiar? Entonces, pésimo mensaje que se está dando con un examen que aprueba todo el mundo. Tiene que tener un buen nivel de discriminación en el examen. Eso es lo más importante de un examen, ¿no? Entonces, la idea es que eso pase en los exámenes teóricos y que la mayoría pueda lograr aprobar. Pero evidentemente no vamos a hacer preguntas capciosas, no vamos a hacer preguntas que ustedes puedan sentir que los estamos... Entonces piensen en fácil, piensen en fácil, no piensen en difícil. Seguramente el doctor no creo que sea algo tan sencillo, entonces seguramente algo elucubrado hay, porque el profesor es medio retorcido, entonces seguramente que la respuesta es esta, ¿no? No piensen así porque les va a ir mal. El examen tiene como finalidad cubrir objetivos mínimos. No preguntar como el examen que me tomaban a mí, que era de la letrita chiquita de los libros, ¿no? ¿Viste que vienen notas a pie de página? Entonces nos preguntaban a nosotros de las notas a pie de página. Hay que ser un maldito, ¿no? Para hacer eso. Y eso generaba que el curso tuviera más importancia. Pero eso no significa, chicos, que no estudien. Son 40 preguntas y evidentemente vamos a cubrir todo. Yo lo que hago en el examen es poner... Si hay conflicto con la nomenclatura, pongo las dos. Francesa y anglosajona. Ya está. Y si hay alguna duda, estamos ahí. Porque al final del examen, toda la vida lo hice. Hace 20 años que era jefe de curso de esta Universidad de Anatomía, también hice lo mismo. Yo hago dos cosas. Resuelvo el examen en el aula. Entonces, si hay un problema, puedo levantar la mano y decir, doctor, pero acá hay una pregunta que no, porque, a ver, sí, verdad. Está bien, tienen razón. Esa pregunta la voy a anular. Ya está. En el mismo día del examen hicimos la resolución. El mismo día. Y dos, el examen se lo quedan ustedes. Yo no me quedo con el examen. Porque no tiene ningún sentido. O sea, yo recogemos todos los exámenes. Recoger el examen para mí significa que voy a tomar el mismo examen. O sea, ley de primer esfuerzo. Como recojo todos los exámenes, entonces no hay banco de preguntas, ¿no? Perdón, cuando se recogen los exámenes en el auditorio, yo recojo todos los exámenes, habría que ser muy inocente para saber que en el momento, a ver, toda esta fila quiero tarjetas y exámenes, vengan las tarjetas. ¿Puede que voy a estar contando? Uno se quedó, basta uno que se quede y ese examen lo tiene todo. Mejor tengan el examen, quédense con el examen. Habría que ser muy tonto para pensar que esto podría pasar y que voy a tener exactamente la... Y si tengo un examen menos que tarjeta, ¿qué hago? ¿Tiene que aparecer el examen o los mato, los incinero? Ya no, perdió el profesor. Quédense con los exámenes. Ya veremos qué otro tipo de preguntas. Ahora, el hecho de que haya un banco, tenga un banco de preguntas importante y tal, no significa que no tengamos argumentos los profesores para no preguntar como debemos preguntar, ¿no? Entonces, la idea de tomar un examen es que apruebe la mayoría. Y espero que nos salga bien, igual que el ciclo pasado nos ha salido bastante bien. Bien. Ramas y ya nos vamos a ver. Colateral interna superior, ¿cuál es? Es esta. Colateral interna superior o colateral medial proximal. Ahí está. Interna, o sea, medial, hacia la parte interna, ¿no? Sigue al vasto interno y, por supuesto, se anastomosa con la recurrente cubital posterior. Recurrente cubital posterior. O sea, la cubital tenía dos recurrentes que van hacia arriba. La recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior, correcto. Entonces quiere decir que la colateral interna superior se va hacia atrás de la epitróclea y se anastomosa con la recurrente cubital posterior. Ahora, colateral interna inferior. La colateral interna inferior o colateral medial distal tiene dos ramitas. Una se va hacia adelante y otra se va hacia atrás, ¿cierto? La rama anterior se anastomosa con la recurrente, con la recurrente cubital anterior y la rama posterior se anastomosa con la recurrente cubital posterior. Por lo tanto, esas ramas que acabo de mencionar forman el círculo
periepidroceal. O sea, por detrás hay tres anastomosis, ¿no es cierto? La recurrente cubital posterior, ¿no? La rama posterior de la colateral interna inferior y, por supuesto, la colateral interna superior. Todo eso se va hacia atrás de la epitróclea. En cambio, adelante solamente tienen la rama anterior de la colateral interna inferior junto con la recurrente radial, con la recurrente cubital anterior. Ese es el círculo arterial periepidroceal. Por detrás hay una triple anastomosis y por delante hay una doble, una anastomosis simple. Se acabó. Nervio músculo cutáneo, perfora el corazo braquial. Acá está. Lo inerva. Inerva el bíceps y el braquial anterior. Se acabó. Nervio mediano, ave de paso, sigue el borde del bíceps, ahí tiene el nervio mediano, ya sabemos que cruza la arteria humeral, la arteria humeral braquial y luego se hace interno y se coloca por dentro de la arteria a nivel de la flexura del codo. Este músculo que está acá es el braquirradial o supinador largo. El supinador largo es un músculo que se llama supinador largo. Bueno, en nómina francesa. O braquiorradial. A mí me importa un bledo como le llame, porque voy a poner las dos nomenclaturas, ¿no? Ahora, hay algunas cosas complicadas de la literatura francesa. El supinador largo se llama supinador largo, pero no supina nada. Porque el que supina es el bíceps. Y el supinador corto. Por lo tanto, el supinador largo, ¿qué es? Es un flexor. Por lo tanto, no es supinador largo. A veces es mejor decirle brachiorradialis o braquirradial y no supinador largo. Porque el nombre supinador largo infiere inmediatamente que sea un supinador y no lo es. En algunas cosas, en la nómina francesa puede cometer errores. En otras es bastante más didáctica. Y por supuesto el nervio cubital. El nervio cubital aflora en la parte proximal y luego se hace muy posterior, se profundiza, ¿no? Atraviesa el tabique intermuscular interno de la aponeurosis y se superficializa a nivel aquí del canal epitrócleo olecraniano. Cuando vos te golpeas el canal que hay entre la epitróclea, que está acá, y el olecrano, epitróclea o epicóndilo interno, también le llaman, y el olecrano, ahí tienes el nervio cubital que está muy superficial y que genera esta suerte de parestesia en la zona cubital de la mano, de la palma de la mano, en toda la zona hipotenar, de la piel de la arteria hipotenar, y en el dedo meñique y en la mitad del anular, que es el territorio de inervación sensitiva del cubital. Ahí tiene esa mano absolutamente humana que se ve ahí. Hacemos un descansito y volvemos. No voy a entrar en detalles respecto a la contracción del músculo cardíaco y del músculo esquelético. Ya quizá cuando estemos en el nivel inferior sí pueda entrar en detalle la diferencia que hay fisiológicamente entre la contracción del músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético, pero quiero hacer algunas salvedades respecto a las contracciones isotónicas, isométricas, porque estamos estudiando músculos y tienen que saber un poquito qué pasa de una manera un poquito más menos macroscópica y un poquito más funcional, ¿no? Ya, por supuesto, en histología, van a ser las cosas como deben ser, ¿no? Bueno, esto que está atrás, los huesos que forman la articulación del codo, y saben perfectamente que la articulación del codo es la articulación húmero-cubital, ¿verdad? El radio tiene una articulación que es la húmero-radial, pero que es una articulación anatómica, pero no funcional. Quiero decir, a ver, el húmero, ¿qué tenemos acá? El epicóndilo. ¿Y qué tenemos acá? La epitróclea. ¿Y qué hay acá? El cóndilo humeral. ¿O no? Estamos en epífisis distal del húmero. Otra vez, epicóndilo, epitróclea. Cóndilo, tróclea.
La tróclea es una polea absoluta, ¿no? Fosa, ¿qué será esta? La fosita o fosa coronoidea para la apófisis coronoides del cúbito, y esta es la fosita radial para el rodete del radio, ¿no? Ya está. Y en la parte posterior vemos exactamente lo mismo, vemos la epitróclea, el epicóndilo y la fosa olecraniana, que es para, ya saben que el cúbito tiene una cavidad sigmoidea mayor, que se articula con la tróclea humeral, una cavidad sigmoidea menor que se articula con el rodete radial, y además tiene el olecrano que penetra, ¿no es cierto?, en la fosa olecraniana, o sea, olecrano para fosa olecraniana, ¿no? Y aquí se inserta el tríceps, y aquí se inserta el anconio. Yo recomiendo fuertemente que si tienen alguna duda respecto a inserciones musculares, revisen el Sparteholz. Es un atlas extraordinario en lo que respecta a inserciones musculares, no es vistoso, no es de estos atlas como el Yokochi, que son atlas muy vistosos, muy lindos, pero es buenísimo en lo que respecta a inserción, no comete errores. Ese es excelente el libro, lo amo desde que estaba en la universidad, ¿no? Y de verdad que es muy bueno este libro alemán, ¿no? Entonces, la articulación del codo es la articulación húmero-cubital. Y el radio tiene una articulación anatómica, pero no funcional. Los ligamentos, ¿qué ven acá? Ven acá el esqueleto del antebrazo, que es el cúbito y el radio. Acá se ve el rodete radial, ahí se nota cómo esta es una articulación trocoide, ¿no? Porque claro, si este rodete se articula con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, bueno, ¿qué es lo que hace? Es rotar sobre su propio eje. El cúbito vendría a ser el segmento de esfera convexo, y la cavidad sigmoidea menor el radio, la epífisis proximal, este rodete es un segmento de esfera convexo, y la cavidad sigmoidea menor del cúbito es un segmento de esfera cóncavo. Bueno, entonces, ¿qué hace? Un trocoide. Un trocoide, digamos, limitado, no tan perfecto como el trocoide de las articulaciones entre el atlas y el axis, pero es un buen trocoide. Y también tiene otro trocoide acá, ¿verdad? Entre el radio y el cúbito de la epífisis distal. ¿Qué genera ese trocoide? Rotación. ¿Y qué rota? La muñeca. Lo que rota es la muñeca. ¿Ah? La rotación la hace la muñeca, ¿no? Entonces, pero cuidado, pero rota la muñeca, pero la muñeca no es un trocoide. La muñeca es una condilla. Cuando yo digo rota la muñeca, porque se está rotando el antebrazo. Las que rotan son las articulaciones radiocubital superior y radiocubital inferior. Esos son los trocoides, que permiten la pronosupinación. Esta es la membrana interósea. Sobre la membrana interósea ustedes encuentran en la disección al nervio interóseo, rama del mediano, y a la arteria interósea anterior, ¿no? Me estaba comentando justamente ahora que estaban viendo Nether cómo es el cambio de nomenclaturas. Por ejemplo, la interósea recurrente, ¿no es cierto, Valentina? La interósea recurrente de Nether es la recurrente radial posterior, rama de la interósea posterior, rama del tronco de las interóseas, según lo que yo les estoy diciendo. Pero es lo mismo. La interósea recurrente es la recurrente radial posterior, que es rama de la cubital, finalmente. Que es rama de la cubital, ¿no? Ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Bueno, los ligamentos son elementos de tejido conectivo, bandas blancas de tejido conectivo denso regular o denso modelado, que van de hueso a hueso y que permiten al hueso la movilidad, o a la articulación la movilidad, pero que limitan su movimiento. No le dan un arco articular completo, lo limitan, evitando la luxación, evitando la dislocación. Esa es la función del ligamento. Cuando el ligamento es el ligamento, todo está bien, como acá. Como en los ligamentos, digamos, pubofemoral, isquiofemoral, iliofemoral de la articulación de la cadera. Son ligamentos que hacen lo que dicen hacer, que son válidos, confiables. No como los ligamentos del hombro. Que yo le dije, bueno, el ligamento glenohumeral inferior es el más fuerte de los menos fuertes, ¿no?
porque todos los ligamentos del hombro son una basofia. Entonces, bueno, el ligamento glenohumeral inferior es un poco mejor, pero no cumple. Por eso es que son los tendones rotadores los que deben cumplir la labor del ligamento, y por eso es que hay tanto problema tendinoso en hombro, ¿no? Acá no. Acá lo que puede pasar en codo, los ligamentos son extraordinarios. Lo que puede ocurrir en el codo es que vos estás caminando o estás corriendo y te caes. Entonces, si vos te apoyás la mano con el brazo trabado, el codo trabado, así, en extensión, entonces te puede fracturar el escafoides, o te puede fracturar, ya lo dijimos, el radio, fractura de coles, o te puede fracturar la clavícula, un montón de cosas, ¿no? Pero si vos te caes con el antebrazo en esta posición de flexión sobre el brazo, entonces lo que puede ocurrir es que el olecrano se luxa, o sea, el codo se luxa. El codo se luxa. Una luxación de codo es terrible, hay elongación y muchas veces rotura de ligamentos y se requiere una inmovilización por mucho tiempo. Por mucho tiempo, ¿no? Lo cual va a generar una atrofia muscular que después tendrá que ser rehabilitada, ¿no? Las luxaciones. Entonces, el ligamento no impide la luxación, porque vos podés tener un accidente, pero el ligamento lo que hace es como una venda interna que hace que vos tengas movilidad articular, que tengas un buen arco articular, pero hasta cierto punto no tengas una enorme movilidad, o sea, te está limitando. Es como una faja interna. Eso es lo que hace el ligamento, y por supuesto el ligamento tiene una proteína, que es la proteína, digamos, la proteína estructural más importante del cuerpo humano, mucho más importante que la queratina, que es el colágeno, ¿no? que es la proteína que nos da la resistencia, ¿no? Bien. Y fíjense ustedes cómo en posición anatómica, el esqueleto del antebrazo, esta es posición anatómica, ¿no? Yo miro hacia adelante, con las manos, las palmas de las manos hacia adelante, así, esta es posición anatómica, así, ¿no? Entonces, en esta posición, así está en el radio del cúbito, ¿no? Pero, cuando hago esto, cuando hago pronación completa, el radio se coloca oblicuamente sobre el cúbito, pero lo que no cambia es la membrana interósea. Y esta es la sindesmosis radiocubital que ya habíamos estudiado. Bien. Por ejemplo, para estudiar articulación, para estudiar ligamentos, también está muy bien. A mí me gusta mucho el neto, ustedes saben que lo uso mucho. Espero que ahora, en los repasos que hagamos, por ejemplo, ahora, este fin de semana, o sea, ¿cuándo toca? El domingo. El domingo, por ahí, ¿qué hacemos? Ya le voy a decir, porque en realidad, antebrazo y mano, lo vamos a hacer en la siguiente clase, no deberíamos tener un correlato, no me va a quedar nada por hacer en esta clase, porque antebrazo y mano lo podemos hacer en las 3 horas que vamos a tener el próximo viernes. Pero sí me gustaría tener una reunión con ustedes para hacer un repaso. Entonces vemos para que vayamos conociendo ustedes y yo, porque recién mañana vamos a tener la reunión de capacitación, los docentes, con esta plataforma que es el Sit Anatomy, y por ahí que hacemos un repaso con en Teams, con la misma plataforma que espero tener en mi computadora, y hacer un repaso de lo que estuvimos haciendo hasta ahora con la plataforma, que es muy parecida a Complete Anatomy, y repasamos. O sea, no tenemos la obligación de reunirnos, tampoco ustedes tienen la obligación de estar presentes, pero como la clase va a quedar grabada, que haya unos cuantos que me tiren un poco de onda, y yo voy a tener toda la intención de repasar elementos que ya hemos estudiado con esta plataforma que es muy vistosa y tiene cosas interesantes, que es muy parecida a Complete Anatomy, pero que puede resultarle de cierta curiosidad, ¿no? Así que yo encantado de... No tengo ningún problema con las horas de más que tenga el curso, siempre y cuando eso los ayude a ustedes a poder reforzar conceptos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? La tróclea humeral, el cóndilo humeral, el rodete radial y la apófisis coronoide del cúbito. Bueno, perdón, esta es la articulación húmero-cubital. Esto no. O sea, el rodete radial con el cóndilo es una articulación que anatómicamente existe, la articulación húmero-radial, pero funcionalmente no. ¿Verdad? Entonces, por eso es que en esta clase podemos tener unas breves palabras respecto a algo que ustedes ya hicieron en biología, ya hicieron en física, pero que, así como hicimos palancas,
podemos hablar muy poquito de esto. A ver, ¿qué es la contracción muscular, no? Muy breve porque en realidad tampoco voy a preguntar en el examen. Yo quiero, chicos, que me tiren onda. Cuando yo digo tírenme onda, ¿qué quiero decir? El otro día estábamos en Anato 2 y estábamos en Teams, por supuesto. Entonces me quedaba muy poquito por hacer de la parte anatómica en la clase y había más de 100 conectados en Anato 2, que siempre en Anato 1 hay más conectados que en Anato 2, pero esta vez había más de 100 conectados. Mateo te lo puede decir, Valentina. Y luego dije, bueno, miren chicos, lo que viene es un tema que como es aplicativo, no es susceptible de calificación, pero vamos a hacerlo. Por arte de magia se dio una cosa, casi un prodigio, ¿no? Más de 100, quedaron 35, 40 conectados. O sea, me importa un pito lo que hables a partir de ahora, porque si no me vas a preguntar para qué me quedo, si me puedo quedar en casa rascándome, o hago alguna tranquilidad, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué a mí no me deprimió, pero sí me da pena? Porque en el fondo, si quedaron 40, yo hago la clase de los 40. Y si quedaron 3, yo les hago la clase de los 3. Y si no queda nadie, porque se van todos, que sería espantoso, dan ganas de suicidarse, yo sigo haciendo la clase asíncrona o asincrónica y la termino y la dejo grabado porque siempre va a haber alguien, tendré que pensar que dentro de los que se fueron porque yo que sé, hubo que llevar a la abuelita al médico y después regresa a verla. Siempre uno tiene esas ideas medias raras, ¿no? Pero me gustaría que cuando hagamos algo, también por Teams, y hagamos una aplicación, un tema funcional como este, que no será susceptible de evaluación, se quede. O sea, piensen que de alguna manera les va a servir. A mí eso me encanta porque yo puedo dar mi tiempo, pero es lindo que el profesor dé más tiempo del que debe dar y que los alumnos le hagan sentir al profesor que vale la pena. O sea, que están valorando ese tiempo de más que está dando. Es lo único que yo pretendo. Ese reconocimiento que ustedes estén, ya sean médicos, ¿no? Y también sean profesores y digan, ¿te acordás de Barry Pobre? Ya se murió de gordo, ¿no? Pero fíjate, ¿te acordás cuando nos daba más de lo que debía? Bueno, yo ahora soy profesor, hagamos un poco eso también. Solo que vamos a mejorar este aspecto y esto otro, que en esa época que nos enseñaba el doctor Fernando era así, ahora estamos por otro lado, pero demos más, demos más. Si ustedes logran eso, entonces yo ya, allí o allá, ahí, no sé dónde esté, pero voy a estar contento. Porque sentiré que valió la pena dar más. Por eso tírenme un poco de onda. Esto que viene no se va a evaluar. Ahora, claro, como están acá, está difícil que se levanten y digan, gracias al diablo, ¿no? Porque están acá. Pero en Teams es fácil de conectarse. ¿Ah? Bueno, 4 tejidos fundamentales: epitelial, nervioso, conectivo y muscular. Ahora estamos en muscular, ¿no? El tejido muscular es un tejido excitable, se excita igual que el tejido nervioso, ¿no? Son células que en la membrana plasmática celular tienen una carga afuera y una carga adentro. Una carga positiva y negativa. Hubo que darle signos, ¿no? Es como el átomo, los neutrones que no tienen carga, pero los protones tienen carga positiva. Y los electrones tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió nada más, porque son cargas opuestas. ¿Cuál es positiva? Eso ya lo hablamos no sé cuándo, pero se lo digo. O sea, si en un momento determinado en la física se hubiera determinado que los protones tienen carga negativa, signo negativo, y los electrones tienen carga positiva, no hubiera quedado de absolutamente nada la física como la sabemos ahora. Es convencional. Se le dio carga positiva porque a alguien se le ocurrió. Punto. Es una convención. Son cargas opuestas. Se acabó, ¿no? Entonces, la membrana es igual. Hay carga opuesta. Hay una carga, en este caso, negativa cuando la célula está en reposo. Tanto la neurona como la célula está en reposo, tiene carga fuertemente negativa. Y en el exterior hay carga positiva. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el electrolito más importante del extracelular? El sodio. El sodio. Ustedes tienen que dibujar
la célula y van a disponer un Na grandote afuera y un Na chiquito adentro, porque van a tener 142.000 equivalentes afuera y 4 y pico adentro. Entonces quiere decir que el catión más importante del extracelular es el sodio. El catión más importante del intracelular es el potasio, ¿no? Entonces, en general, cuando las células, neurona y miocito, están en reposo, tienen una carga negativa adentro y una carga positiva afuera. Luego se despolarizan cuando se excitan tanto la neurona como la célula muscular. Las fibras musculares o células, que es lo mismo, son fusiformes, tienen forma de uso. Tienen forma de uso. Este es un uso. Ese es un uso. Un carrete de hilo. Uso con H, ¿no? Uso con H. ¿No? Es un carrete de hilo. Acá está Bella, ¿no? Y que se pinchó con el... Esto es una rueca. Y este es el uso. Y se pincha con la aguja de la bruja. Y después ya se conocen el cuento, ¿no? Esos cuentos para niños de Charles Perrault, que luego fueron suavizados por los hermanos Grimm, pero son horrorosos. Ustedes leen el cuento y es un cuento espeluznante, donde hay mucha pederastía, donde los padres se comen a los hijos, los descuartizan y se los comen, ¿no? Portate bien, no te va a pasar lo mismo. Pulgarcito es un cuento horrible, espantoso, no puede ser más horrendo el cuento. Es horroroso. Luego Disney los ha suavizado y ahora qué lindo es, ay qué lindo, la bella durmiente, que es horroroso. Espeluznante, es un cuento de terror. Poe es un chancay. Es un cuento medieval terribles, ¿no? Entonces, esos eran los cuentos de hadas, ¿no? Pero que por supuesto fueron parodiados en Shrek extraordinariamente, ¿no? Bien, ¿cuál es la forma de los músculos? Ya lo sabemos, hay músculos cuadriláteros, como los músculos del cuello, el músculo tiroidoideo. Hay músculos asentados, como el sartorio, que es un músculo que cruza oblicuamente la región del muslo, de afuera adentro y de arriba abajo. Sartorio, dicen sartorio por músculo del sastre, porque los sastres cruzaban la pierna, igual que el sartorio también cruza el muslo. No es bueno hacer eso. Por ejemplo, esta niña, qué linda se la ve con las piernas cruzadas, pero fíjate, anatómicamente está muy bien, están con las piernas cruzadas. Ustedes también, porque lucen muy bien, muy lindas, pero si vos tuvieras insuficiencia venosa, o sea, si tu vieja tiene varices y tu abuela tiene varices, anda pensando que vos autosómicamente estás teniendo esa genética y es probable que vos también tengas varices, insuficiencia venosa crónica, y esa posición hace que tu retorno venoso sea más lento y que también tengas varices, ¿no? O sea, vayan pensando que quieren ver cómo es. Por eso les digo, la genética es importante. ¿Quieres ver? ¿Vas a tener un bebé? Anda a ver, mira la panza de tu vieja. Mírala. Esa es yo qué sé, un higo podrido, ¿no? Porque está llena de arrugas y de cosas y de estrías. Bueno, anda pensando que esa genética es tuya también. Es posible que vos tengas esa rotura de fibras elásticas, ¿no? Y si tienes insuficiencia venosa, también. Y si tenés a la tía Torcuata que tiene cáncer de mama, pensá. Y si tu hermana tiene o tu mamá tuvo y se salvó y está divina, anda pensando que la genética va para eso. Para eso son médicos, para pensar en sacarle la vuelta a esa genética. Pero hay genética. Es un factor predisponente del cual no puede evadirse. No se puede soslayar. Yo tengo toda una familia de obesos mórbidos. Todos murieron del corazón. Yo ya sé que me voy a morir. Bueno, pero ahí no me muero de eso. Me atropello un camión cuando cruzo el corregidor. Puede ser. Pero la genética, si hubiera vivido más, iba para eso, ¿no? Y yo soy el flaco de la familia, ¿no? A mí siempre flaquito, el negro, pues yo soy el más oscurito de la familia, entonces el negrito, ¿no? O sea, yo soy así, un Mar Anthony al lado de todos mis tíos, ¿no? Bien. Asintado con inserciones tendinosas. Ahora en la práctica les enseño O sea, ¿qué significa? Que hay inserciones tendinosas en el músculo recto anterior, ¿no? Y cuando vos haces ejercicio solamente podés, digamos, hipertrofiar la parte muscular. Y la inserción musculosa no, por lo tanto, cocos. Fíjate los cocos de los abdominales. Hay músculos triangulares, ¿no es cierto? Hay músculos, ya vimos, músculos bicipitales, tricipitales, músculos que tienen, por ejemplo, 3 cabezas arriba, 3 tendones, y uno solo distal, será un tríceps. Hay varios en la anatomía. Si tienen 2 arriba, en proximal, y un tendón abajo, será un bíceps, ¿no? Si tienen 2 vientres con un tendón intermedio, es un músculo digástrico. Aquí hay un músculo que se llama antigástrico, ¿no? ¿Sí?
que se llama digástrico, pero además acá hay un músculo que va desde aquí hasta acá, que se llama homoioideo, que también tiene un vientre intermedio y es un músculo digástrico. Los músculos fusiformes, como les digo, el tibial anterior tiene formas de uso. Hay músculos triangulares, ya lo vimos, estamos repasando, que se mueven mucho menos que los músculos fusiformes, pero tienen más fuerza, tienen menos contacto sarcomérico. El sarcómero es la unidad funcional del músculo que tiene dos líneas Z o discos Z que hace esto, y bueno, cuando el sarcómero se acorta, en un músculo fusiforme se acorta mucho más, pero cuando se acorta en un músculo digamos triangular se acorta menos, pero tiene más fuerza. Por ejemplo, el trapecio, el dorsal ancho, el pectoral mayor son músculos triangulares que tienen menos movimiento que el bíceps, pero más fuerza. Y músculos peniformes que tienen forma de pluma, ¿no? Forma de pluma de ave. Hay músculos unipeniformes, bipeniformes y multipeniformes. Este es un músculo unipeniforme. Sí, esto es una pluma de ave, ¿no? Unipeniforme, ¿no? Este es el músculo bipeniforme. Bueno, el músculo típico bipeniforme, el recto anterior del cuádriceps. Es un músculo bipeniforme. ¿Ah? Y un músculo multipeniforme como el sartorio. ¿No? El deltoides. Multipeniforme como el deltoides. Y que sartorio pues, fue otra barbaridad. Deltoides, ¿no? Bien. El sartorio, el músculo sartorio es un músculo asintado. Bien. Pero esto, la idea era estudiar un poquito la fibra muscular y ver cómo se comporta funcionalmente, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestro organismo, ya saben, un 40% de músculo esquelético, ¿sí? De músculo estriado esquelético, y el 10% que queda está entre el músculo liso, que es el músculo digamos, del tubo digestivo, el útero, el estómago, el colon, son músculos lisos, músculos que no puedo controlar por mi voluntad. Vos cuando tenés una dismenorrea, tenés un cólico menstrual, no puedes decir, útero, no te lo traigas, no puedes, tienes que tomar pastillita porque el músculo se llama resuelve, ¿no? No lo puedes controlar, ¿no? Y el otro es el músculo estriado cardíaco, que tampoco podemos, se parece mucho al músculo esquelético, en lo estriado, pero no lo podemos controlar con la voluntad. Porque si no, no se me para nunca el corazón, porque quiero vivir al menos 100 años, pero no va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos un 40% de músculo esquelético y en función del músculo esquelético que tenemos más o menos agua. Si tenés una buena hipertrofia muscular, también tendrás una buena hidratación y tenés mejor hidratación, no es el único motivo de hidratación, la dermis también tiene mucha agua, pero me refiero, en la medida que tengas una buena masa muscular y un buen tono muscular, o sea, el estado de semicontracción involuntaria de un músculo. Ese es el tono muscular. La hipertrofia es otra cosa. El tono muscular es cuando yo, sin querer, por ejemplo, vamos ahí, le agarro el bracito y ya está. Si yo le digo a ella, mira, en este momento vamos a palparle el brazo y vamos a ver que ella se pone dura con un garrote y digo, oh, mira qué buena masa, qué buen tono tiene. No, pero no tiene tono, la agarré desprevenida y parece un moco. Entonces digo, a ver, ustedes tienen que tener un buen tono muscular porque es la única manera que van a tener una buena vida, ya se los dije. El tejido, se lo repetiré hasta el cansancio, que primero sufre los signos del envejecimiento, es el tejido muscular. ¿Qué tienen que cuidar? Bueno, cuídense todo, ¿no? Cuídate la carita, cuando envejezcas, que la arruga, y que no se te vea tan arrugada como un escroto. ¡Bien! O sea, eso está bien que lo hagas porque tenés que lucir bien, la imagen es importante. Cuidá tus músculos, nadie los ve los músculos. Y es el signo de envejecimiento. El primero, después vienen los ligamentos y la deshidratación. Ustedes tienen que cuidarse desde ahora que son jóvenes, para que cuando tengan 60, 70, luzcan bien. Y se murió la vieja y estaba divina. Tenía 90 años, parecía que tuviera 70. Eso tienen que ser ustedes. Están bien, y también acá, por supuesto, ¿no? Entonces, en general, el 60% de agua que tenemos, ya sabemos, tenemos un 60% de agua corporal total. Ok. De ese 60% de agua corporal total, el 40% es intracelular. El 20% es extracelular. El agua corporal intracelular casi nunca se afecta. Vos estás deshidratado porque estás con una diarrea terrible. 5 cámaras al tubo antes de venir. Pobre. Y ahora se tiene que ir al baño nuevo y va a tener 18 cámaras al día. Está deshidratada, está tomando electroral, frutiflex y todo lo que tiene que tomar. Si hacemos un estudio intracelular de esa criatura, el 40% nunca se alteró. Pero está con la boca seca, está toda reseca. Es una
una cosa horrorosa. ¿Qué es lo que está alterado en esta niña? El extracelular. Nosotros bebemos agua para reponerlo. ¿Y qué reponemos? El extracelular. Y cuando eliminamos líquido a través de lo que eliminamos, porque nosotros eliminamos líquido a través de ¿dónde? De la orina, de la micción, ¿sí? Pero a través de la perspiración cutánea también, y a través del aliento, ¿no? Si estamos en invierno, no en el Perú, cero, pero bueno, en el Perú también, pero en otras, cuando hace mucho frío, ustedes hablan y sale vapor de agua, ¿no? Perdemos agua y perdemos, nos podemos incluso deshidratar, y si no miren los alpinistas, se deshidratan y hacen edema agudo de pulmón porque se deshidratan a través del vapor de agua que pierden. Si estás en la playa, perdes agua por la perspiración. Esos son pérdidas insensibles, se calculan, no se pueden medir. ¿Cómo hago para medir lo que estás sudando? ¿Cómo hago para medir lo que estás perdiendo a través de la respiración, del vapor de agua? El agua que perdés, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para medir el agua que perdés a través de las heces? Bueno, contigo sí puedo, porque pura diarrea un asco. Porque la puedo medir, ¿no? Pero contigo, ¿cómo decías? Es el soretito duro. No puedo, ¿no? Entonces, pero se calcula, ¿no? 100 centímetros, 150, hasta 200 centímetros cúbicos de agua tiene esa cacoña que estás eliminando, ¿no? Eso depende de los cálculos que hacen las enfermeras en el balance. Y lo hacen las enfermeras, ¿cómo lo van a saber ustedes? ¿No? Pero lo que sí puedo medir es lo que yo pierdo, y lo que yo pierdo es a través de la orina. Ustedes tienen una diuresis más o menos de 1500 centímetros cúbicos. Vos podés tener más, ¿por qué? Porque tomás más agua. ¿Cuánto toma de agua Valentina? 3 litros, no va a tener 1500, sino por dónde está reteniendo el agua. Si vos retenés agua en el extracelular, ¿cómo se llama eso? Empieza con E y termina con dema. Edema. Si vos si retenés agua en el extra, o sea en el intersticio, lo que tenés es edema. Por eso que vos no le podés decir a tu abuela, por ejemplo, esta nena toma 3 litros de agua, divino, porque ella toma y hace pis. O sea, ella tiene un buen riñón, que ella toma agua, el riñón se porta muy bien y ella elimina el agua que tomó. Claro, elimina el agua que tomó, pero ya saben que en la orina lo que estamos eliminando son las toxinas que había en la sangre. No vamos a estudiar fisiología renal, que es maravillosa la fisiología renal. Hay un sistema de filtrado y todos los tóxicos, urea, creatinina, amoníaco que había en la sangre, el riñón las depura, las detoxifica con el agua que tomaste y lo elimina. Por eso es que el agua que estás eliminando no es agua transparente como la que tomaste, es un agua con las toxinas que estaban en la sangre. Por eso hay que tratar bien el riñón y vos haces muy bien en tomar agua. Pero vos le decís a tu abuela, abuela, me dijo el doctor Fernando que hay que tomar agua. Y le decís a la vieja que tome 3 litros de agua y el riñón de tu abuela ya está deteriorado. Pobre vieja, la loca te hace caso porque dice, ay, la nena es doctora, está estudiando, y me dijo que tome agua. Entonces la vieja toma 3 litros de agua y empieza a edematizarse. Queda todo el agua en el extracelular, desde la frente hasta el dedo gordo. Pero claro, cuando se levanta está toda abotagada, porque el edema es intersticial, y luego se para, hace sus cosas, el agua va cayendo por gravedad, ¿y qué tiene? Tiene el agua, ¿en dónde? En las piernas y en el pie, edema de miembros superiores, por gravedad. Entonces, ¿qué le decís vos? Lo que tenés que hacer es poner las piernas en alto.